Seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad, con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tu próximo destino está en tu agencia de viajes Al Mundo. Encontrá promociones aéreas, paquetes y hoteles en oferta. Tu viaje barato está acá, Al Mundo. Avenida Libertador y Juana Azurduy. almundo.com.ar. Las mejores ofertas en precio y calidad Blend Vinos. Salidos de las bodegas boutique más importantes en Argentina. Blend Vinos, celular 15 38 25 19 42. Todas las mañanas, para invitarte a pensar, Código Baires. Todos los días, de las 9 a las 12 de la mañana. Código Baires, con la conducción de Maxi Pérez. En La Güemes, AM 1050, el dial que te invita a pensar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Güemes AM 1050, y participa de todo el contenido de La Güemes, AM 1050, la radio que te invita a pensar. El dial que te invita a pensar. El dial que te invita a pensar. Hola, muy pero muy buenas noches, bienvenidos al programa número 13 de esta temporada número 4, año 2025, programa 100 de Soy Gallego TV, mi nombre es Juan Rivas, me acompaña mi amigo Daniel Rodríguez Miró, programa número 99, ya estamos a punto de cruzar el umbral de las 2 cifras y vamos por los tres dígitos. Y yo ya le decía fuera de cámara,
creo que vamos a estar entre el bien y el mal. Estamos ahora, cuando crucemos el umbral de los 3 dígitos, ya vamos a estar más allá del bien y del mal, Dani. Bueno, antes de que me olvide, quiero agradecer, tenemos acá, si la cámara lo permite, y lo muestra acá Rocco, porque es Rocco nuestro operador, porque bueno, ya estuvimos hablando con el sindicato de operadores radiofónicos. Rocco, tuvimos obviamente un fruncio el programa pasado, y tenemos acá el budita bueno, ya lo van a sacar claramente, tiene la camiseta tan reconocida de Pedro Catalano, un mini Pedro Catalano, ahí está, ahí vemos. Mire, a ese acérquelo. Allá le acercamos. Mini Pedro Catalano, ahí no te quiero tapar la cara. La verdad que agradecemos a la gente de Buditas Custom, que estuvo, bueno, acercándonos, Buditas Custom, acercándonos de este mini Pedro Catalano. Está buenísimo, tiene todos los detalles. Tiene toda la camiseta, los guantes que está utilizando, Reusch, bueno, ya ahí metimos chivo para Reusch, así que bueno, espero que claramente nos esté girando algo, pero bueno, comenzamos programa 99. Esto va a ser un sorteo, o sea, no esto por el momento queda acá, en Soy Gallego. Hay que ver, depende de la gente del otro lado. Quiere que lo sorteemos, quiere que quede acá. Van a haber sorteos para el cumpleaños, programa número 100. Esperemos, obviamente, hacer algo especial. Ya vamos a estar hablando igual en lo que queda del programa. Recién empezamos. El día más frío por el momento del año, porque dice que esta semana viene con ola polar, y hoy Argentina se convirtió, vos, Rogo, que estás mirando del otro lado, estás ahí, se convirtió en el lugar del planeta más frío. La República Argentina, bueno, la verdad que nosotros estamos al lado de una estufa. Lo veo bien, amigo. Sí, estoy. Lo veo con energía. Claro, porque el lunes pasado me pegó faltazo. No, ¿dónde anduvo? El lunes pasado estuve, uno cuando le toca trabajar, hay mucho tiempo parado, toca trabajar. Volvía de General Lemos. Claro, mío. Claramente. Volvíamos de General Lemos por el Urquiza. La verdad que muy lindo los trenes, claramente a esa hora, a ese horario. ¿El Urquiza también? El Urquiza está medio flojito de papeles. En escala tengo, bueno, obviamente el Mitre, que yo me lo he tomado. El Mitre, el Mitre va por todo el norte de Gran Buenos Aires, cruza a San Fernando, Victoria. El Mitre Cheto. El Mitre Cheto. No, bueno, eso es para el general Belgrano, el sur, no el norte. Que atraviesa hasta La Ferrere, González Catán, Marinero del Crucero General Belgrano, sí, ese es medio picante, te diría, pero bueno, nada, ahora estamos acá, un nuevo programa número 99, ya no se nos va Yo estoy subiendo el link a nuestras historias. Perfecto. ¿Sí? ¿Me permite? Perfecto. Para que la gente también venga, se sume. ¿Estamos saliendo también por Soy Gallego, Rocco querido? Sí. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo estamos en simultáneo, estamos saliendo por la radio Güemes AM 1050, también salimos por, el canal Güemes Radio y por @Soy Gallego OK, así que pueden seguirnos por esas 3 vías y tenemos que comenzar el programa. Sin más preámbulo, comenzamos el programa hablando de una derrota. Este fin de semana el Gallego sufrió una derrota, cayó por 1-0 frente a Berazategui. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, un partido trabado, reñido. El campo de juego no ayuda mucho. Claramente ese no es ningún agravante ni atenuante, si se quiere, porque el campo de juego está igual de condiciones para ambos. Pero bueno, Español que sigue sin poder hacer pie en esta segunda mitad del año, mitad decisiva, porque también hablábamos de que peligraba también los puntos, porque JJ Urquiza estábamos cendiendo en la vela a JJ Urquiza para que le quite puntos y por lo menos le pueda robar unos puntos, y le ganó a Central Córdoba de Rosario. Entonces están todos ahí a tiro, no quedó tan lejos Español, pero lo que preocupa es la falta de generación también de gol, porque esta, si no me equivoco, es la 4ª fecha, no más, creo que 7 fechas sin poder convertir, recordemos. Sí, la cuarta sin convertir goles. 3 empates en 0 y esta derrota. Claro. Español que presentaba un equipo con algunos no habituales titulares, ¿no? Porque no podía contar con Nieto por cuestiones físicas, que de todas maneras fue al banco. No pudo contar, con Ríos y con Cohen, que habían llegado a la quinta amarilla, por una situación. Por una situación administrativa también no estuvo Axel Romero, también
una situación insólita, ¿no? Porque Sí. un jugador que viene siendo importante, me parece que tenés que estar en esos detalles para que no sucedan estas cuestiones. Y bueno, sin Romero, apareció en el equipo Ham, apareció en el equipo Corro, haciendo su presentación de arranque, jugando en el medio campo, cuando es en realidad central. Entonces fue todo llamativo de arranque, fue todo ya complicado, porque claro, ya los jugadores que vos no podías contar, se sumaba a último momento la ausencia de Nieto, la ausencia de Romero. Bueno, sigue apostando por derecha por Seltzer, en el medio campo Néstor Apuzzo. Tenemos también, ante esa falta de gol y esa falta de efectividad y de eficacia, Apuzzo intentó, bueno, con el doble 9, con Vivanco, sí, y con Víctor Gómez, pero también habla un poco de esta cuestión de que me parece que Español está con el recambio flojo, ¿no? Sí, me parece que cuando Apuzzo, sobre todo en ofensiva, tiene que mirar al banco y pensar en algún jugador que le pueda llegar a cambiar la ecuación. Creo que en ese sentido el plantel está corto, porque en ofensiva es verdad que sin Ríos, sin Mauricio Fernández, con Vivanco y con Gómez de entrada, pero digo, si vos mirás para el banco, generalmente juega uno y por ahí puede entrar otro. Entonces digo, ya de entrada fue todo un partido complicado. Y bueno, Español lo termina pagando, un equipo que me parece que Berazategui, cuando hizo el cambio de técnico, empezó a jugar a otra cosa. Hizo ahora una mini pretemporada en Mar del Plata, en la costa. Entonces son detalles, son cuestiones que a la larga me parece que se terminan dejando ver, se terminan viendo, porque además también Español fue superado, también le anulan un gol a Berazategui, algún que otro medio partidario del Naranja también reclamó algún que otro penal que para mí no fue. Digo, me parece que hay cuestiones y hay detalles que entre un equipo y el otro se terminaron plasmando, y eso que no jugó Pombo. Uno que siempre... gran ausencia, que siempre Pombo supo complicar a Deportivo Español. Bueno, y recién, así hincapié en lo que vos decías, no fue el 1-0, quizás no refleja, uno piensa de que 1-0 cayó ante la mínima Español, y uno puede decir, bueno, estuvo parejo el partido, pero cuando uno se pone a ver detalladamente en las líneas y en el nivel de juego que propuso Berazategui, que claramente estaba jugando en condición de local, y Español, no estábamos acostumbrados a ver un Español quizás tan desconcertado como lo vimos el fin de semana. Porque, bueno, recordemos, a ver, el estado del campo de juego, repito, es de igual manera para los dos. Yo creo que supo aprovechar eso Berazategui, porque Español, cuando no puede trasladar la pelota, cuando no la puede manejar como ellos quieren, que ya sabemos que cuida la pelota, es de buen pie, Deportivo Español, más precisamente este equipo de Néstor Apuzzo, bueno, la pasó mal con Berazategui. Por eso quizás saliendo un poco del 1-0, del resultado, que uno lo puede llegar a ver y decir, bueno, no hubo tanta diferencia, en la cancha se notó un equipo partido, se notó un equipo que la pasaba mal cuando lo atacaba Berazategui, y que pudo, incluso, recién decías, un gol que estuvo anulado, pudo haber perdido quizás a lo mejor por más diferencia. Fue 1-0, y bueno, y ahora tiene que volver de cero. Y yo creo que en ese intento de colocar, bueno, creo que la lee bien Néstor Apuzzo y dice, bueno, está faltando el gol, y puso doble 9, jugó con Vivanco y con Víctor Gómez. Y también es importante poder detallar y decir, bueno, a ver, no siempre tener más delanteros es el que más goles hace, y creo que acá justo quedó más que demostrado, porque Berazategui tenía a su goleador, no tenía Pombo, que no estaba jugando, y terminó ganando. Entonces me parece que tiene que dar vuelta a la página rápido, tiene que analizar, tiene que ver, porque recién decía, jugadores que ve al banco y que, bueno, sorpresivo, no pudo contar con unos que otros jugadores. Bueno, y hablamos con él y decía en su momento, si yo tengo que salir a buscar un jugador ya, busco media punta. Llegó a este mercado de pases, pero bueno, que desnudó varias falencias Berazategui. Claro, lo que pasa que bueno, también, a ver, es un partido que también te marca y te dice, bueno, también un poco para
a ver, ¿para qué está Español, no? Si es ese equipo que le va a ir a pelear directamente y palmo a palmo, decididamente a Central Córdoba, aprovechando que Central Córdoba, de hecho, hoy perdió contra JJ Urquiza, pero también se te mete en la pelea otro equipo, que es JJ Urquiza, que ahora, si no me equivoco, te saca 6 de ventaja. Entonces también hay que estar atentos no solamente a Central Córdoba, sino también ahora a JJ. También creo que en el medio lo tenemos a Berazategui. Entonces digo, ¿para qué está Español? ¿Es ese equipo que le va a ir a pelear el primer lugar a Central Córdoba, o es el equipo que está anteúltimo ingresando al reducido y que de pronto, si pierde un partido, y si alguno, también tuvimos la suerte de que los dos que estaban abajo, Claypole y Lugano, me parece que jugaron entre ellos y empataron. Sí, Claypole y Lugano empataron. Entonces digo, ¿qué Español somos? ¿No? ¿Somos el Español que va a ir a buscar, o somos el Español que pronto van a aparecer estas situaciones donde otro año más también, obviamente, ahí en la lucha y buscando y pidiendo y rogando y rezando y viendo otros resultados? Me parece que Español se merece depender de sí mismo. Se merece ser protagonista. Sí, recién hablabas y hacías hincapié. Claypole y Lugano, que empataron, sumaron un punto. Y el partido, creo que hace referencia a vos, el de Cambaceres-Alem. Que Cambaceres termina ganándole a Alem, porque si no, si ganaba Alem, lo pasaba a Español. Así que la victoria de Cambaceres le sentó bien, porque aparte, Cambaceres entró en la zona de reducido y Alem quedó un punto de Español. Y volviendo, obviamente, ya lo vamos a estar repasando, obviamente, lo que le queda y la tabla de posiciones. Bueno, Español hoy está quinto con 20 unidades. Y cuarto está Berazategui, que sumó estos 3 puntos, le sirve para quedar a más de un partido de diferencia de Español. Y es eso quizás lo que uno dice, no estás tan cerca de lo que pareciera, falta mucho, pero recordemos que Español, la última fecha queda libre, ahora tiene 20 unidades y está más cerca lo que están abajo de Español que lo que el mismo Español tiene que ir a buscar para subir los puntos, para quedar en el primer puesto. Entonces, hoy está a 9 unidades. El puntero Central Córdoba, que cayó, y gracias a Dios que perdió con JJ Urquiza, porque si no se iba a 12 unidades y ya se hacía un poquito difícil, ya 4 partidos, ya era imposible. Por eso decíamos también que era un partido que el plantel se lo debía tomar como una final, y también no está bueno que pasen situaciones como la de Axel Romero, ¿no? Porque digo, es un jugador importante, es un jugador que en la mitad de la cancha, sobre todo si no lo tenés a Cohen, Apuso tuvo que también que ensayar un poco, que improvisar con Corro en la mitad de la cancha. Entonces digo, ya empieza a ser otra cuestión, empieza a ser otro el equipo ante las ausencias importantes, porque Cohen es el 5 de Español, y obviamente ahí pegado lo tiene a Romero, y que no pueda jugar por una situación administrativa es realmente llamativa, y es realmente insólito, ¿no? Que te suceda eso a esta altura del campeonato y a esta altura del partido. Digo, en ofensiva me pareció lógico apostar, porque si vos venís teniendo un déficit en cuanto a los goles, apostar por Gómez y por Vivanco. Lo que se ocurre es eso, sí. Que son los dos goleadores, uno más, menos. Y ambos goleadores también, porque Vivanco supo ser goleador de temporada pasada y empezó. El tema es que tampoco. Víctor Gómez y no lo... Tampoco le llegó una pelota. Claro, ese es entonces, el tema. Español tampoco genera el volumen que venía generando. El dato bueno es que de local generalmente, gana, ¿no? Sí. Si bien los últimos partidos empató, suele de local Español suele ganar, y ahora la próxima fecha lo más probable es que hay que jugarlo, ¿no? Pero sí, con Lugano, Español debería pasar, obviamente sin inconvenientes, pero el dato negativo es que de visitante Español tuvo y suma un solo triunfo. Sí. Entonces si vos querés tener un campeonato, que este clausura, por llamarlo de alguna manera, vos necesitas, o segunda rueda, necesitas hacer un campeonato espectacular y excelente. Si vos querés achicar y alcanzar a Central Córdoba, es importante también que vayas y que ganes de visitante, y te impongas de visitante, cuestiones que no viene pasando no solamente el fin de semana, sino a lo largo de todo el campeonato, que Español de visitante generalmente no gana. Sí. Porque de hecho los datos dicen que gana un solo partido. Exactamente, y yo creo que ahí es donde empiezan a encender las alarmas, porque empezás a depender pura y exclusivamente de sí o sí los partidos que tengas de local, tenés que ganarlo, no podés empatarlo,
porque sabés que cuando vas afuera te cuesta sumar, no solo que te cuesta sumar, sino que a veces directamente caes, te encontrás con la derrota, en muchos aspectos, en muchos momentos, encontrás un rival como, bueno, se me viene a la cabeza Alem de visitante, porque justo tocábamos ese rival que está justito, inmediato abajo de Español, que Alem siempre se le tornó dificultoso, difícil a Español, y fue ampliamente superado en el nivel de juego en ese partido que cae. Entonces creo que Español ahora no tiene margen de error, ya no puede pensar bueno, vamos a hacer un buen partido, y yo creo que vos también lo decís con un poco de no querés desmerecer al otro equipo, a Lugano, ni querés tampoco dar por sentado, para no faltar al respeto, para no faltar al respeto, pero sí decir, bueno, Español va a ganar, tiene que ganar. No hay otra. Estamos de acuerdo. No hay otro resultado que la victoria con Lugano. Que le sirva, que le sirva además. O sea, claro, no es vamos a salir, sabemos que es un equipo que está preparado. No. Sí, pero es sabemos que el equipo está preparado. ¿Qué significa? Bueno, estás preparado. Ituzaingó te podía llegar a complicar. Claro, pero Lugano no debería generarte demasiado problemas. Y no es desmerecer al otro, no es desmerecer a Lugano, no es desmerecer quizás a Puerto Nuevo, no es desmerecer a Central Ballester, no es desmerecer para nada, sino es revalorizarte y empezarte a tener un poquito de amor propio y decir, loco, somos Deportivo Español y no podemos estar más comiendo mierda, como quien se dice acá en la primera C, y diciendo, bueno, los rivales son complicados, a ver, y esto lo digo más allá de la derrota, obviamente, que termina pegando y siendo un masazo en lo futbolístico, en lo anímico, para Español, pero hoy vamos a la tabla de posiciones y los números son los que mandan. Es así. Vos podés decir, pero en el 80% de los encuentros, los partidos, lo dominamos. Bueno, listo, está bien, lo parece por los 20, por los 50. Hoy estás en zona de reducido. Entonces, Español tiene que como sea, tiene que buscar una manera de ascender. Y lo hablamos al principio de año, antes justamente del encuentro que ya quedó lejano. Parece que quedó sumamente lejano el encuentro con Gimnasia de Grima de la Plata. Tiene que pensar en salir campeón Español. Entonces, a lo que voy es, no nos mientamos, no nos relajemos, porque yo siento de que lo peor que nos puede pasar a nosotros, como hinchas, es decir, bueno, vamos a mentirnos, porque empezamos a creer esa mentira, y si empezamos a creernos de que está todo bien, de que está todo marcha, todo bien, no, pero bueno, las cosas van a cambiar, bueno, tuvimos mala suerte, bueno. De hecho hay cierto malestar en el plantel con algunas situaciones de cobro, de pago por parte de la dirigencia. Y metámonos, me gusta, ¿viste? Ya estamos en el programa 99, próximo programa. Sí, lo que pasa es que también, bueno, a ver, obviamente nosotros desde acá confiamos plenamente en los jugadores y en el cuerpo técnico. También es llamativo que Apuso, siendo también un entrenador, un formador, porque ha sido un formador a lo largo de toda su vida, también al momento de acudir apele tampoco a las juveniles, ¿no? A las inferiores. Digo, también eso también te marca un poco. Inferiores que, dicho sea de paso, te viene haciendo campañón. Bueno. Inferior Deportivo Español. Bueno, pero entonces también es eso, es decir, tendrías que poder, si ves que lo que tenés ahí. Sí, estás jugando una categoría superior. Pero si no estás encontrando quizás un funcionamiento, no estás encontrando quizás lo que vos querés, no está mal poder ir a buscar. No es desmerecer a ningún jugador. Bueno, pero si no lo va a buscar es porque no, evidentemente no encuentra el momento ni el lugar para. También me imagino que debe ser. O debe creer que lo que tiene va a responder. No, pero también es una cuestión de no quemar también a los pibes que, pobres, o sea, tienen que entrar jugando con Berazategui y el resultado 1-0 abajo. Digo, tampoco es fácil para cualquiera de los pibes entrar en esa situación y en ese marco en un contexto donde Español para los hinchas está obligado a ascender. Entonces, está obligado a ascender, hace 8 años que está obligado a ascender. Pero vos creés que los jugadores, que si viene un juvenil, está bien, quizás siente esa responsabilidad, esa presión, está bien, es un cuidado, está bueno tener ese cuidado del entrenador y decir, che, no le voy a cargar, pero vos creés que el hincha le va a recriminar algo a ese pibe. No, va a decir, hizo lo que pudo, ¿qué querés? No sé, hoy la verdad que está todo muy. Ya veremos el próximo partido. ¿Cuál es el clima? Digo, pero me parece que también es el momento de exigir. Pero de exigir en un momento desde una mirada constructiva, decir, che, sí. es ahora porque si no se nos pasa el tren. Claro.
y obviamente después vas a tener la chance del reducido, digo, pero me parece que Español, repito, se merece ser protagonista y se merece estar en lugares que, por lo menos en esta categoría, que esté peleando palmo a palmo con Central Córdoba, con JJ, con Camioneros, con el que venga y que tenga un presupuesto similar o superior. Digo, me parece que se acabaron las excusas. Hoy, 30 de junio, querido amigo, nos metemos ya de lleno porque vamos a estar hablando con Landucci para que nos cuente también desde su vivencia cómo ha vivido esa etapa también de lucha y de resistencia. Español ha sido un club que a lo largo de toda su vida ha tenido que luchar y resistir, y hoy, un día como hoy, 30 de junio, bueno, es recordado porque fue la toma. Justo fuera, estamos viendo los en vivo. El video, si lo tenés, Rocco, con audio, así sea un minuto por lo menos, lo queremos ver y lo queremos escuchar, ¿sí? Así también lo puede ver y lo puede escuchar la gente. ¿Puede ser? ¿O te estoy matando? Vos manejalo. Yo te doy el minuto que vos quieras, pero bueno, se cumplen 25 años de esa toma por parte de la gente, donde el juez Juan Garibotto pidió la quiebra de Español. Estamos hablando del año 99. Español pudo un año después continuar, digamos, abierto, tener las instalaciones abiertas, hasta que en el año 2000, bueno, ante la insistencia de este juez. Ahí lo escuchamos. Dale, a ver. Sí, la mayoría son de Boca, no todos, pero de esa camada que vino cuando vino Carrari, Calzón, vino ¿no? Almandós, Reynoso, etcétera, etcétera. ¿Qué monto es? Está entrañable Calzón. La deuda total de Deportivo Español son 12 millones de dólares. Los pedidos de quiebra que hay hoy en el juzgado rondan el $1 millón. ¿Se pueden pagar? ¿Cómo se revierte? No, bueno, nosotros hace rato que hemos presentado un proyecto para tratar de poder pagar todas las deudas, y nosotros entendemos que no podemos seguir tapando agujeros. O sea, no serviría, vamos a suponer, que hoy pudiéramos ir y pagar este pedido de quiebra. No nos sirve porque a la semana siguiente tenemos otros 15 o 20. Deportivo Español, por lo menos esta comisión directiva, está desde hace meses buscando una solución de fondo. Para eso hemos ideado un proyecto donde el club cedería un sector de su terreno, o sea, en un sector construiríamos una serie de viviendas. Bueno, allí comenzaba también uno de los tantos días de lucha, en medio también se estaba tratando también la ley de fideicomiso deportivo, donde básicamente era el club que estaba en quiebra que no desaparezca. Sí. También obviamente en ese momento recordado por Racing, ¿no? Y aquella jueza que salía y declaraba la famosa frase: Racing ha dejado de existir. Bueno, en el medio de todo eso se estaba jugando también el hincha españolista un papel importante a lo largo de su historia, bancando desde el 30 de junio dentro de las instalaciones, a través de su gente, del cariño, de la resistencia y de la pertenencia, ¿no? Sobre todas las cosas. Lo tenemos a Landucci, si querés. Lo presento porque está del otro lado el flaco Landucci, integrante de la banda de la nave. Hoy, bueno, ¿nos escucha Rocco? Sí, está. ¿Sí? ¿Cómo andás, Landucci? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, bien. Para decir... Es un eufemismo, bien. Andar bien. Claro. Complicado. A ver, ya nos vamos a meter, estamos hablando, viste, del 30 de junio del 2000, nos metemos, queremos hablar con vos de esa época, sobre todo, ver cómo vivías esos instantes, cómo se vivía en el club, la toma, cómo era la actualidad de aquella institución. Pero bueno, es inevitable hablar un poco del presente. Flaco, ¿cómo estás viendo el partido, la actualidad del plantel, del equipo, de las posiciones? ¿Cómo estás viendo Español? ¿Te digo la verdad o te miento? Acá nos gusta la sinceridad. A ver, lo que uno quiera. La libertad. No hay filtro acá. Bueno. Sí. Bueno. Es muy simple. Nosotros lamentablemente se dividió la tabla en dos zonas. En la zona A, que estamos nosotros, están todos los equipos que tendrían la posibilidad de tener un ascenso. Y del otro lado tenemos a Camioneros y toda
llamarlo caterva de equipos que no tienen chance o ilusiones de ascender. Así que ahí ya tenés el primer problema. ¿Es adrede eso, Landucci? No, dicen que fue por sorteo. ¿Pero vos sentís que Para mí fue adrede? Fue por licitación. ¿Se licitó las zonas? ¿Cómo? ¿Se licitaron las zonas para vos? Y llamativo quizás. Demasiada casualidad que todos los equipos que tienen chance de subir estén en la zona del Español. Pero ahí también, Flaco, flaqueamos nosotros, me parece, ¿no? Bueno, para estar en la AFA, yo cuando estuve en AFA, cuando ingresé me dieron un consejo. Me dijeron, no te duermas porque te velan de parado. ¿Hay varios, así que bueno. ¿Hay varios dormilones en Español? ¿Están velando a varios de parado? Y están velando a varios de parado. Lo que pasa es que no hay muchos para velar. No tenemos demasiado, ¿no? No, lamentablemente Diego está solo. Bueno, eso también es una cuestión de que por un lado está solo y por el otro lado, no sé, lamentablemente yo pienso que no se deja acompañar. Entonces es difícil llegar a llamarlo a un entendimiento entre los socios, la directiva y llevar adelante un club, ¿viste? Es muy difícil. Yo sé que él está solo y que, bueno, hace lo que puede. ¿Y por qué no se deja ayudar, Flaco? ¿Por qué no levanta un teléfono? Porque también me parece encerrarse un poco en sí mismo, ¿no? No levanta un teléfono y dice, che, necesito ayuda con esto y esto. ¿Quién está? ¿No? También es fácil. Qué sé yo. Pienso yo de este lado, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, no sé. Sí. Lo que pasa que, bueno, él formó una directiva de la cual cuando se hizo la votación, yo personalmente lo voté porque pensé que con la experiencia que ya traía de la gestión anterior, sí, iba a ser algo mejor, pero lamentablemente de 10 puntos bajamos a 2. Flojísimo, sí. Y bueno, y puntualmente con el equipo sí, estoy con la conformación y todo, estoy bastante caliente. ¿Qué le falta? No, ¿Qué pensás que le falta? Primero, para mí no tiene conducción. Es un equipo que no tiene conducción. No tiene conducción y que... o sea, yo a través de todos los años que estuve en el fútbol me dejaron varias enseñanzas. Sí. O sea, nosotros cuando estábamos en la B, no había, ese año habían dicho que no había descensos, entonces como no teníamos dinero, apostamos a todos los chicos de las inferiores. ¿Esto estamos hablando recientemente o no? No, esto estamos hablando 2006, 2007. Ah, ok. No el último descenso. No. Nosotros estábamos en la B y bueno, y ese año se había determinado que no iba a haber descensos. Cuando termina la primera rueda, se determina que iba a haber un descenso. Bueno, nos encontramos con que teníamos a todos los chicos. Bueno, la verdad los juntamos en el vestuario. Sí. Yo casualmente era el presidente de fútbol, estaba Tarrío Gómez, sí, como vicepresidente y presidente de la institución era Mario Rodríguez. Bueno, nos juntamos y tratamos de darle la mayor confianza y a su vez nosotros también teníamos que tener confianza en que ese equipo no se iba a ir al descenso, y no se fue al descenso. ¿Pero por qué no se fue al descenso? Porque
todos poníamos nuestro granito de arena y sobre todo los jugadores que son los que entran en la cancha defendieron la camiseta como si fuera la última vez. Y eso, sinceramente, me enorgullece en haber dirigido presidido la comisión de fútbol con todos esos jugadores que nos dieron alegrías. También pasamos momentos de tristeza, pero que no nos fuimos al descenso porque estábamos unidos y porque teníamos esa convicción y fuimos para adelante y lo pudimos lograr. Acá yo lo que veo en la actualidad es que por un lado, o sea, ¿cuál es el planteo táctico que tiene Español? Que alguien me lo pueda definir. Bueno, hablando acá con Apuso nos comentaba, porque en el medio probó esa línea de 3/5, nos comentaba que había encontrado la defensa y ya esa línea de 3/5 ya había quedado conformada con 4 defensores. A ver, después en la mitad de la cancha, bueno, con esos 2 centrales, y después me parece que no sabría ponerle número, pero me parece que un 4-2-3-1, creo que ya hace varias fechas Español está jugando con ese sistema, Landucci. Sí, está bien. ¿Funciona? No. Bien. Entonces tenés que cambiarlo. Bueno, ¿cómo lo cambiás? Haces, o sea, ¿cuál es, por ejemplo, todos los equipos tienen, por ejemplo, una jugada o 2 o 3 preparadas en la semana para cumplimentarlas el sábado? ¿Qué jugada tiene preparado el Español? ¿Tiene un córner? No. ¿Tiene un tiro libre? No. O sea, vos decís que cuando tiene una jugada... ¿Cuántas veces patea al arco Español en cada partido? ¿Esto es responsabilidad del cuerpo técnico o de los jugadores? No, yo creo que es el cuerpo técnico. Si hablas de que no tenés... No, para mí, sinceramente, es del cuerpo técnico. O sea, los jugadores hacen lo que le dice el cuerpo técnico, porque yo técnico, si te doy una instrucción y no la cumplís, y bueno, al otro partido no jugás. ¿Lo ves? ¿Entendés? Sí. Entonces, como todos hacen en la teoría lo que le pide el técnico, bueno, claro. Si lo que le pide el técnico a los jugadores es lo que demuestran en cada partido, no camina esto. Esto es muy simple. ¿Lo ves flojo a Néstor, Apuso? Sí, o sea, yo los estaba escuchando a ustedes y escuchaba el momento de decir que era un buen formador. Sí, eso estoy de acuerdo. Ahora, de ser un formador a ser un director técnico, y más en la C, y no, sinceramente yo no lo veo. No lo veo porque, ya te digo, con todo, está bien, de local ganamos, nos hacemos fuertes. ¿Qué significa? Tenemos 11 goles a favor y 10 en contra. Muy bien. O sea que en goles a favor no nos hacemos fuertes. Claro. Nos hacemos fuertes en que no nos hagan goles. Pero vos mirando los partidos de Español, te das cuenta que salís a no perder. No, Español tiene que salir a ganar, de local o de visitante. No puede Español, antes la historia, antes los equipos venían a la cancha de Español y se metían todos atrás porque dicen, jugamos con Español, mirá la cancha. Hoy los jugadores de los equipos visitantes te pintan la cara, ya no le interesa. Lo único que hacen es sacarse la foto en la cancha, después son 11 contra 11. Claro. Entonces, si somos 11 contra 11, bueno, no sé. Además de local, bárbaro. ¿A quién le ganaste? Con los grandes, empataste con Ituzaingó y empataste con Berazategui con 9 jugadores. Berazategui. Y el único partido que ganaste, que un partido para mí bastante raro, contra JJ Urquiza. Muy bien. ¿Con cuántos jugadores terminó amonestado JJ Urquiza? Con 11. Y con 2 expulsados. Un partido raro. Y más en la C, que se marca a presión. Vos viste que
los jugadores de JJ marcaran la presión, Español hizo un festín, la verdad, un festín. Pero un partido rarísimo, 11 amonestados, 12 expulsados. Bueno, y hoy casualmente JJ le gana de visitante a Central Córdoba. Bueno. Sí. Bueno, por eso nos gusta hablar con vos, porque tenés una mirada que obviamente que va más allá, porque también estuviste del otro lado, entonces entendés varias situaciones que nosotros por ahí no entendemos claramente. Por eso también hablábamos, el hecho de abríamos el programa, tocábamos el tema, antes justamente de repasarlo el 30 de junio, y decíamos, Español, sin subestimar al otro rival, tiene que empezar a decir, bueno, juego contra el rival, lo tengo que pasar por encima, lo tengo que ganar. No importa quién es el otro, si es Lugano, si es Puerto Nuevo, si es Central Córdoba de Rosario, pero justamente eso, creo que el hincha se siente identificado con esto que pasó el 30 de junio. Y no se siente identificado con la primera C. Entonces, vos no le puedes pedir a un hincha que te entienda cuando vivió lo que vivió hace 25 años, no le puedes decir a un hincha que entienda de que, bueno, son complicados. Sí, pero estabas ganando 1-0, porque se me viene a la cabeza el partido que le empatan de una manera, está bien, un golazo, pero que no pudo cerrar nunca Español con Berazategui, que tenía 2 de más, se lo terminan empatando, es como perder ese partido. Claro, no le puedes, sentís que no, que ese ADN de 30 de junio, hace 25 años atrás, es lo que lleva al hincha a decir, che, bueno, basta, dejemos de tolerar cosas, que esta cosa ya no la tenemos que tolerar más. O sea, los resultados de estas campañas. Vos fijate, ustedes lo dijeron, nosotros ganamos un solo partido de visitante. Sí, flojísimo. Muy bien, ¿a quién le ganamos? Al Porvenir. Al Porve, 1-0. El Porve, en cancha del Porve, muy bien. Gol de penal. Que es el equipo de la primera C, que está llamalo acusado de tener los partidos arreglados. Llámalo X. Bueno, justo se da que le ganás al Porvenir, nada más. Tema de ellos igual eso, Flaco, me parece. Ellos que arreglen sus temas. Me parece que diciendo que lo que está refiriendo él es que no le ganaste a no sé, a Berazategui o a Ituzaingó de visitante. Por eso, aquí no le ganamos a nadie. Que tenía otros problemas. Un equipo que tenía la cabeza quizás con otros problemas, otras cosas. Flaco, yo suelo ser optimista, y la verdad que, claro, es verdad, todo este repaso que vos nos das y nos hacés, claro, de visitante ganamos un solo partido, de local, es verdad, el de JJ fue, me parece, también el mejor partido Español. Digo, pero vos no ves un plantel y un equipo con esa chispa para campeonar y para ascender. Mirá, se dijo que se mantenía la misma base para incorporar algún jugador que le interesara al técnico como para reforzar. Bueno, se quedó la mayoría de los jugadores. Entonces, vos pensás que ya se jugó todo el campeonato anterior, más con básicamente el mismo plantel, ¿sí? ¿Qué mejora tuviste? ¿No? Yo veo que involuciona el equipo, no evoluciona. Si vos me decís, bueno, hay que darle 5 o 6 partidos para que, a ver, pero pasan los partidos y juega cada vez peor. Sí, además no convierte, que es algo que... Hay jugadores que, bueno, para mí directamente no pueden jugar, y hay otros que bajaron en el nivel completamente, pero para mí es un problema de llamarlo... No, es un equipo que no tiene autocrítica. O sea, siempre hay una excusa. O la cancha está fea. Claro. Y voy a dar el ejemplo. Claro. En cancha de Muñiz no se podía jugar. Exactamente. Muy bien. Se habían jugado. Nosotros jugamos, si mal no me equivoco, un miércoles o un martes. Bueno, los 2 días anteriores se habían jugado 2 partidos. Bueno, la cancha era un desastre. Cancha chica, muy bien. Está la cancha chica y la cancha pesada y en malas condiciones era para los dos. Sí. Bueno, Español tiró un tiro al arco en todo el partido. La pelota siempre anduvo por el aire. Sí, por más que vos sos
muy superior en la teoría a Muñiz, que iba anteúltimo. Entonces, si el técnico declaró que cuando iban 10 minutos del partido de Muñiz se quedaba tranquilo con el empate, y bueno, Ya lo 10 Flaco, minutos ya está. ¿no crees que le falta pragmatismo entonces? Que bueno, si es un campo que no se... El pragmatismo que bueno, nosotros la semana pasada, no sé si lo viste, lo tuvimos acá el Pato Franzoni, a ver, ese pragmatismo de decir, che, no se puede jugar por abajo, pongamos de 9 y vayamos a tirar centros, y por lo menos, qué sé yo, que la pelota esté ahí merodeando, ya que sos un equipo que mostrás cierta solidez defensiva, por eso también te convierte en poco, digo, pero ¿no crees que le falta un poco de pragmatismo? Como para decir, bueno, estos partidos que son complicados, Berazategui es un equipo complicado, estamos con varias bajas, hay un jugador inscripto que puede jugar, que nos olvidamos no sé qué y no puede jugar. Bueno, eso ahí está una de las cuestiones. No puede ser que un jugador sabe que tiene que tener el carnet y lo perdió. Bueno, haces la denuncia y bueno, de alguna manera, sinceramente no te sabría decir hoy cómo es el manejo. Hoy me parece que es presentando el carnet y presentando el documento. Nos pasó a nosotros que un jugador se había olvidado el documento. Ahí se pedía solamente, en el año, ya te digo, 2006 se pedía el documento solo. Uh-huh. Se olvidó el documento y bueno, ¿qué hicimos? No lo querían dejar jugar, bueno, hablamos con el árbitro y bueno, le tomó la huella digital y dijimos, bueno, acá tenés la huella digital. Yo certifico que es palavecino el jugador. Muy bien, si eventualmente no es palavecino, perderemos los puntos, pero déjamelo jugar. Claro. Bueno, y accedió. Bueno, ahora no sé si realmente se puede hacer eso o no. Flaco, pero bueno, sí. Volviendo obviamente a lo que... Vamos a meterle un poquito a Juan en esa fecha. El 30 de junio queremos saber también cómo lo vivió él, cómo se vivía por aquel entonces en el club, pero sí. Dale. Sí. Para cerrar más o menos este tema, ¿vos sentís que Español ya ahora está... porque quizás muchas veces se habla como que se malinterpreta, se piensa de que tenés que ser protagonista significa que tenés que vos imponer tu juego. Y muchas veces pasa lo que dice Dani, tenés que ser más pragmático, tenés que adaptarte. El campo no está para jugar y te gusta jugar por el ras del piso, bueno, poné 2-9 y tirá pelotazos. ¿Sentís que ahora Español está entró en el tiempo de muchachos, hay que sumar de a 3 puntos como sea? Si no salen las jugadas, bueno, listo, pero tenemos que ganar, como que está ahora en un tema de bueno, dejemos quizás un poquito de lado, no tenemos margen, dejemos de lado quizás imponer nuestro juego, ganemos, como sea, pero ganemos. Sí, otra no te queda, porque vos calculás que gana un partido más Cambaceres y te pasa, y ya te pasa. O sea, está bien. O sea, lógicamente, si vos mirás la actualidad, vos me decís, ¿va a pelear el campeonato? Te digo no. Uh-huh. Vos me decís, ¿va a entrar en el reducido? Y mirá, si sigue jugando así, tampoco va a entrar en el reducido, porque los números te lo cantan ahora. Hoy, si vos me preguntás, ¿entra en el reducido? Yo te digo, sí, entra en el reducido. Ahora, vamos a jugar el reducido. Sí, vamos a entrar. ¿Para qué vamos a jugar el reducido? Si vos vas a jugar de la misma manera que estás jugando ahora, porque vos vas a entrar al reducido por decantación, porque no hay ningún equipo de los que están abajo que sea mejor. Aunque Español juegue mal, los demás son... van a perder más puntos de ellos, por más que no pueda sumar mucho, van a perder puntos. Eso está más que claro. Y bueno, y como decía, pensemos en optimismo, obviamente, reconozcamos, tenemos autocrítica, lo hay que cambiar, pero te llevo más a la actualidad en el sentido de 30 de junio y que esta fecha, ¿qué representa para vos? ¿Qué recuerdos tenés de aquel 30 de junio? Son momentos inolvidables y también de malos recuerdos por casualmente, bueno, yo los estaba escuchando y bueno, no me gusta hablar de gente que ya no está entre nosotros, pero hubo gente que
habló y era los indicados para poder solucionar el tema y nunca lo quisieron solucionar. Entonces eso es lo que me queda de aquella famosa toma, que bueno, todos los que estuvieron adentro, afuera, acompañando, fue una gesta muy, muy linda y siempre la vamos a llevar en el corazón, pero yo particularmente me apena que muchas no, 3 o 4 personas de las que hablaron, que tenían la solución y nunca quisieron negociar. Te lo digo con conocimiento de causa. fundamento, porque en nuestra gestión quisimos llegar a un entendimiento y bueno, nunca quisieron llegar a un acuerdo. Decir que bueno, después en la quiebra fue la Corporación del Sur, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que bueno tomó las riendas de la quiebra. Imagínate si lo hubiese tomado Tinelli o lo hubiese tomado Camioneros. Flaco, hoy ¿cuánto? estaríamos jugando en, yo qué sé, en Lobos o no existiríamos más. En otros lugares. ¿Cuánto ¿cuánto hubo de cierto que bueno, la mayoría de los jugadores eran ahí lo escuchábamos a calzón, de esos jugadores de Boca que provenían de Boca, pero que pedían la quiebra del club, ¿no? Digo, te hago dos preguntas. ¿Por qué a Español siempre le dieron o no le dieron? ¿Por qué nunca le dieron una mano desde la política? Y segundo, ¿qué papel crees que jugó Macri? Que bueno, que en su momento también, en otra jornada también de lucha y de resistencia por el inicio de los 90, también con esa asamblea o esa reunión informativa, en realidad, que también suspendió lo que era la venta del club, donde Macri también quería meterse. ¿Qué papel jugó también dentro de ese afán por quedarse con Español el papel del por entonces empresario primero de Argentina y después, bueno, ya en ese momento 99, presidente de Boca? Y mira, también me traen buenos recuerdos en el sentido de cuando quiso comprar no era que quería comprar el club, sino quería llevarlo el club a Mar del Plata, pero se iba a llamar Deportivo Mar del Plata. No, Deportivo el Español, claro. Español. Y en aquel entonces el presidente de la institución, Riosane, dijo, no hay problema, nosotros ponemos micros todos los domingos para ir a Mar del Plata a ver Español, ¿no, hermano? que fue la primera vez que los socios le dieron un no a Riosane. Bueno, con ese no, y a Coto, yo siempre digo lo mismo. Gracias a Riosane jugamos todos los años en primera, tenemos una excelente cancha, tenemos predicamentos. Yo cuando tengo la suerte de viajar y voy con la camiseta de Español, siempre hay alguien en algún lugar que dice, de Español. Es tremendo, pasa siempre eso. Es tremendo. Sigue existiendo. No, yo me acuerdo cuando yo soy de Independiente, cuando nos ganaron, que esto, que el otro. Y además es un club querido porque vos podés pasar por un lado con una camiseta y nadie te dice nada, pero vos vas con la camiseta de Español y es como que toda la gente te quiere, te dice, ¿qué hacen, Gallegos? Que esto, que el otro. Bueno, eso también te da alegría y te hace llevar los sinsabores que hoy estás sobrellevando. Y digo sobrellevando porque el año que Español estaba para campeonar fue cuando estaba el decreto de que Riestra subía. Bueno, listo. Después vino Caruso Lombardi, una excelente persona
y también combinó bien el club, pero ¿por qué no tenía que haber venido Caruso Lombardi? Es obvio, porque estaba enfrentado y sigue enfrentado con el Chiqui Tapia. Claro. Que es el que tiene la sartén por el mango. Entonces, si vos sabés que tiene la sartén por el mango, ¿cómo no te podés poner en contra? Al contrario. Bueno, ahí Espanyol, ahí por lo menos jugaba algo. Decía, bueno, no se puede ganar, bueno, empatemos. Pero ibas al frente, tenías jugadas preparadas, te podían fallar o no te podían fallar, pero tenías algo en la mente. O sea, no es que yo tengo algo personal con Apuzzo, pero, o sea, no le veo una mancomunión entre los jugadores y el cuerpo técnico. Bueno, repasamos, estamos hablando con Juan Carlos Flaco Landucci, y bueno, te mandan saludos también acá de los comentarios. Oscar Fernández dice, Flaco está diciendo lo que piensa el hincha. Por eso, bueno, claramente por eso estamos hablando ahora en vivo, porque sos las voz del hincha también, porque viviste todas, porque conocías, recién hablabas y decías, Río Seoane, estábamos en primera y a donde vas, y comparto lo que dice Dani, el sentimiento de que le decís el nombre del Deportivo Español y te dicen, viste, que te agarra nostalgia porque te dicen, sigue existiendo, ¿dónde está? ¿Qué categoría juega? O sea, tienen buenos recuerdos, tienen un respeto y un cariño hacia el Deportivo Español, y te llevo a ese no que vos recién decías, que le dijeron los socios, la primera y única vez que le dijeron no a Río Seoane cuando quiso, bueno, obviamente anexarlo a Mar del Plata, Mauricio Macri, y te hago la pregunta ¿sentís que ese no le costó caro a Español después, el decirle no a Río Seoane, que se tradujo en el no a Macri, ¿sentís que le costó caro al gallego, que después cuando asumió en la intendencia de Capital, como quien dice, quien lo conoce, dice al empresario argentino, quien lo conoce, dice que él es un experimentado quizás en tomar revancha en frío? ¿Sentís que le costó hasta el día de hoy? ¿Es un artífice de lo que hoy está viviendo el gallego? Sí, exactamente. Yo siempre digo, gracias a Río Seoane jugamos tantos años en primera, y gracias a Río Seoane hoy estamos donde estamos. Alejó muchos socios, o sea, cuando prácticamente ya la gente estaba en el club, bueno, había familias que mis viejos, conmigo, mi novia en su momento, que hoy es mi señora que me aguanta hace 52 años que nos conocemos y 44 de casado, así que te sigue dejando que vayas a la cancha. Claro. Por ahora. Sí, me aguantó todos los años que quizás por dedicarme al club sí. También me arrepiento de no haber estado más con ellos, con mis hijos. No es fácil estar en el día a día en el club, por eso yo a Diego lo respeto, porque sé que trata de hacer lo mejor por Español, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Y volviendo a lo de Río Seoane, es como que ese no, es como que ahí se volvió loco, fue cuando contrató todos los jugadores de Boca. Era el plantel de Español, era una media de un millón de dólares. Era un millón de dólares, sí. Era el presupuesto que tenía Español. El más alto era el de Boca y después venía el de Español. Y trajimos, nos enchufó toda la resaca que podía haber. No solo le dijiste que no, Macri, sino que también le compraste el plantel. Claro. El retruco. Y bueno. Y después, gente que estaba con Río Seoane fue siguiendo la debacle de Español. Por eso te digo que mucha gente que dijo, qué bárbaro, sí, qué bárbaro. Cuando tuvo que poner las barbas en remojo, no las puso. Así que, viste, yo que hace tantos años que
que soy socio y que sigo Español, viste, a veces... ¿Cuántos partidos ya? Te iba a preguntar eso. Y bueno, aparte de los 2000 ahora, sinceramente, Ya, te digo... Sí, viste la cuenta ya. No, ya los cuento, pero no, sinceramente, no me da ganas de ir a la cancha porque en la cancha de Muñiz yo tuve un entredicho con Apuso. ¿Qué pasó ahí, flaco? Que lo tomó como personal. Yo estaba en la tribuna y él salía del campo de juego. Y entonces, pero le dije bien, le dijo, Néstor, ¿a qué carajo jugamos? Porque el que vio el partido ese, ¿a qué carajo jugamos? Nada. Y medio como que se violentó. Después había otra persona conmigo, le dijo otra cosa, y del medio de la nada apareció el preparador de arquero, insultando, que esto que el otro. Bueno, éramos 3 los que estábamos. Claro, pero bueno, después se asociaron los jugadores, que también me parece que subió a la tribuna, me querían venir a buscar, como yo le decía, uno me decía, no, yo trabajo gratis. Digo, bueno, el problema tuyo si trabajas gratis. Claro. Entrenador de arquero, yo vengo acá a trabajar gratis. Bueno, es un problema tuyo. Claro, se ve que no, lo que se armó por un comentario. Se ve que no conseguí nada bueno porque para venir a trabajar gratis, viste, hoy no está para trabajar gratis. No, para nada. Para nada. Pero bueno, es un tema que pudiste solucionar. Sí, no. Después intervino Diego Elías y bueno, no pasó a mayores, pero también subió a la tribuna, subieron varios. Los ayudantes, sí que estaba también ahí la policía frenó un poco. Bueno, y pasó, está bien. Ya pasó y es una cosa, ya te digo, lamentable que... Sí, no pensaste que se iba a tornar tan así. Que iba a pasar eso, pero bueno. Flaco, ya está. Muchísima gente prendida al chat, mandándote saludos, por supuesto, rememorando, haciendo un poco el ejercicio de la memoria, que siempre es importante. Y nosotros, gracias Rocco por estos minutos que nos estamos tomando de más, te hacemos la invitación acá al piso, porque ahora te cuento, estamos en un piso, estamos en una radio céntrica, Radio Güemes, la radio futbolera AM 1050. Tenemos un piso espectacular. Te hacemos la invitación para que te vengas un día. Después, salimos, podemos acá al lado tenemos una pizzería reconocida. Comer una pizza. Pero bueno, para que te vengas y para que, charlemos un rato, sigamos charlando un rato de español, que en definitiva es para lo que hacemos de este programa. Sí, no hay problema. Además es un gusto hablar con ustedes porque, ya te digo, los estaba escuchando como todas las audiciones, pero me gusta cómo tratan los temas, o sea, diciendo la verdad, o sea, acá hay, llamalo audiciones partidarias, que, o sea, vos ves el partido y decís, no puede ser, o yo estoy loco, o lo que están diciendo no se condice con lo que vos estás viendo. Pero bueno, entonces, viste, eso sinceramente sí. No me gusta, porque es lo que le decía también a Dani, decía, poder ser crítico, tener esa autocrítica y no mentirnos, porque después nos terminamos mintiendo, nos queremos la mentira y después nos terminamos pegando en donde más nos duele. Pero bueno, a ver, sí, habrá que buscar la manera, que buscar la manera de unir la fuerza para que Español de una buena vez pueda salir de esta categoría, que viendo equipos que hoy están en la B metropolitana, flaco, vos decís, estos equipos que sí, históricamente estuvieron por debajo de Español, verlos ahí hoy pelear una B nacional, acaba de salir campeón Midland de la B metropolitana, y uno siempre piensa, y obviamente es lo que nosotros también le transmitimos a los jugadores que están en Español, que están en un club gigante, que
que obviamente, mínimamente, no sé si una B nacional, porque una B nacional hoy sería carísimo por el tema de los traslados, de los costos, aunque me parece que mínimamente Español debería estar en una B nacional, me parece que por lo menos en la B metropolitana, sin excusa, deberíamos estar y ir en busca todos juntos de eso. Flaco, queremos agradecerte por este rato. Iba a ser un ratito y mira, terminaron siendo casi 40, 45 minutos. Y bueno, y dejarte la invitación para cuando quieras venir. Vos nos mandás un mensaje, che, para este lunes estoy. Y nosotros, obviamente, nada, dejamos todo lo que tenemos que hacer y hacemos esa hora. Te invitamos acá que vengas, que seas uno más, que siempre es bueno y es grato para nosotros charlar con vos. Dale, igualmente. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo de acá. Un saludo para toda la banda de la nave. La banda de la nave, claro, bueno, que venga también, ya que están, si tienen ganas. Un especial de la banda de la nave podemos hacer. ¿Sabes qué? Que vengan, que pueden traer la bandera también, claro. Flaco, si quieren, obviamente. Me gusta empezar a hacer programas con gente, ¿no? Con distintas tipo una tribunita que sea. Sería espectacular. Claro. Sí. Dejamos abierta la invitación, entonces, Flaco. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Igualmente, que sigan bien. Gracias, igualmente. Y vamos Español. Vamos Español, carajo. Pasó entonces el Flaco Landucci, bueno, rememorando aquel 30 de junio del año 2000, una época que sinceramente al día de hoy todavía seguimos viéndolo, el costo, ¿no? De aquella época donde bueno, se luchó, se resistió, seguimos pagando todavía los platos rotos, pero también a su vez también seguimos haciendo uso de lo que en definitiva es el club, gracias también y en parte a esas jornadas también. Hablamos, ¿no? Invitamos también a la agrupación 30 de junio, obviamente, para que cuando quieran tienen el aire de este programa. Disponible, todos tienen disponible para poder. Y que vengan y nos cuenten también, porque ya que ellos tienen el nombre de 30 de junio, estaría bueno que vengan de primera mano, que nos cuenten y que también además están llevando a cabo muchas actividades en el club, lo que en su momento hacía Cultura con Ever, con Joan. También ellos ahora retomaron esa aposta y lo están llevando adelante. Amigos, nos quedamos sin tiempo para rapiditas. Será el próximo lunes. ¿Próximo lunes 100 programas puede ser? Próximo lunes, programa número 100. Arrancamos julio, programa número 100. Bueno, nada, claramente queremos agradecer agradecemos a la familia López Preciado, a Ferreterías Dani y a Refrigeración de San, por hacer también posible estos 100 programas. Programa número 100, va a haber sorpresitas para el próximo programa. Así que, nada, mandamos un saludo a todos los que nos están siguiendo, que lo dieron me gusta, para que pueden revivir esto. Vamos a estar subiendo también en nuestras redes sociales, en Instagram, nos pueden seguir como @soygallego_ok. Estamos ahora en Radio Güemes, AM1050, y también estamos en YouTube, en Soy Gallego OK, y en Radio AM1050, Radio Güemes, también estamos saliendo. Así que bueno, nos volvemos a reencontrar. Los invitamos a todos que nos sigan, que vengan a nuestras redes sociales. Rocco, gracias, de verdad. Siempre es un placer y la verdad que a nosotros nos facilita demasiado el aire, porque tenemos del otro lado un operador que está pendiente a nosotros, que está pendiente al programa y que le mete la garra de siempre. Y nos despedimos de Pedro Catalano, hay que tocarlo. Hay que tocarlo mucho para que tocar la mano para que vengan las victorias, para que vengan las buenas y para que seguramente le estaremos sorteando. Sí, vamos a sortearlo. Agradecemos a la gente de Buditas Custom que nos hizo, está muy bueno. Vamos a ver después una foto post programa, y con esa foto también vamos a estar, vas a ver ahí los requisitos para sortearlo. Le mandamos saludos a todos. Hoy no tuvimos tiempo para interactuar con Televisión Bizarra, que estuvo ahí al mango como siempre. Picanchi. Hernán Collins, Luciano Martorano, tenemos a un montón. Quiero mandarle saludos especiales a Gisela Ledesma, a mi mujer le mando un saludo, le amo un montón. Yo le quiero mandar un saludo a Renata, ¿sí? Y también a Renata, claramente, a Renata. A mi sobrina. Me están esperando con un boriborí, después le explico, después le comento. Amigo, nos tenemos que ir, ha sido un placer. Muchas gracias. ¿Viene el lunes que viene? No, el lunes que viene vengo, no falto, el lunes que viene vengo, así que... ¿Trae la pizza usted o la traigo yo? Y hay empanadas, me están diciendo acá. Usted? Y que es un número 100 atrás, estaría bueno, 100 programas. Amigo, ha sido un placer, gracias a la gente que está del otro lado. Vayan a seguirnos en las redes sociales y nosotros nos reencontramos el próximo lunes con un nuevo programa más
especial también. No será las tres cifras. No será un programa más porque será el número 100 de Soy Gallego. Muchas gracias. We'll be right back.